Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Contacto Global. Hoy venimos con un nuevo episodio de nuestro programa, para lo cual hemos invitado a un escritor, investigador, principalmente basado en temas masónicos, abogado colombiano que nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla. Escritor de libros como Historia de la Masonería, El escocismo masónico, El toque y la palabra, Las herramientas masónicas, Historia no oficial de la masonería y también involucrado en otros proyectos muy interesantes. Me refiero a Iván Herrera Michel, que nos acompaña desde Barranquilla, Colombia. Muy buenas noches, Iván. Bienvenido a Contacto Global. Buenas noches, Alejandro. Encantado de estar con ustedes en este proyecto. Muy honrado tu invitación. Muchísimas gracias, Iván. Bienvenido. Eh, ¿Quién es Iván Herrera como escritor, como investigador? Es el producto, yo pienso, un producto de la academia, bueno, malo, pero es un producto de la academia. Eh, He sido profesor universitario desde el año 84 y eso me ha permitido pues siempre estar en la revisión de textos, en la dirección de proyectos de grado, de tesis. Entonces, cuando entro a la masonería y comienzo a estudiar, tengo ya un sesgo definido por el mundo profano y naturalmente me voy hacia este sesgo y trato de escribir sobre todo algo de historia desde la historiografía y desde el cruce de fuentes confiables, más allá de las narrativas que hay de exaltación de la orden o de personajes exactamente. Eh, Se puede decir que la historia ha sido digamos, mi principal fuente de inquietud alrededor de eso. Eso sería yo en masonería. El resto, un eterno aprendiz, que no sigo aprendiendo. Eh, Porque si Sócrates decía que solo sé que nada sé, ¿quién soy yo para decir que ya lo sé todo? Y además no es verdad. Entonces, Totalmente, Iván, tienes toda la razón. Iván, tú tienes unos libros con unos títulos muy interesantes y con unos contenidos evidentemente mucho más. Tienes un libro muy interesante llamado Historia de la Masonería, pero tienes otro que me llama poderosamente la atención, que se llama Historia no oficial de la masonería. ¿Cuál es la historia no oficial de la masonería, Iván? a ver, eh, la palabra oficial es a propósito. Ok. La matriz del libro fue publicada en el año 2002 y como historia de la masonería tenía varias ediciones, pero hay unos relatos oficiales. Hay unos relatos oficiales que yo quería ver reflejados en el libro desde una revisión a partir de las investigaciones que se han hecho. Eh, es muy poco lo que podemos soportar, sobre todo en temas históricos que tiene que ver con con nuestra independencia, por ejemplo. Yo estudiando me di cuenta que el masón más documentado de todo el proceso de nuestra independencia era el rey de España, José Bonaparte, que le pusieron Pepe Botella. ¿Cómo no? Entonces eso me creó algunos problemas porque yo decía, miren, Bolívar comprobado, comprobado, comprobado. Nada más fue masón 6 meses en 1805 en París, muy joven. En el Gran Oriente de Francia, además, y la segunda vigilante era una mujer, que se llamaba Janet, bueno, no me ahora el apellido, era una mujer, ahí está el acta que está en todas partes. Eso contradecía la historia oficial. Entonces era lo que yo no debía decir, pero es que eso comenzó con el seco académico que tengo y yo me la pasaba en la universidad corrigiendo cosas y acá no me cuadraban la cosa. Entonces cuando salió la edición, que la editorial Kier me dijo, vamos a editar este libro y esto, yo le dije, bueno, pero es que, ¿y esto qué hacemos? Porque tengo este problema y podemos ponerle no autorizada oficial. Y quien me dijo, ponga no oficial porque no autorizada nos metemos en otros líos. Entonces le puse historia no oficial para poder contar algunas cosas de la masonería. Como por ejemplo, que el acta de fundación de la Gran Logia de Londres y Westminster el 24 de junio de 1717 la firmó una mujer que se llamaba Hannah. Decir Interesante. esas cosas es meterse con Claro, los trastos de la iglesia cómo no. a nivel de los relatos oficiales de exaltación. Decir, por ejemplo,
que en Venezuela, por ejemplo, decía, bueno, no hay ninguna prueba real, ni siquiera en las memorias que existen. De Miranda era extraordinaria la forma en que Miranda llevaba sus memorias, decía qué libro se leyó, dónde los compró, era un hombre que hablaba varios idiomas, es uno de los grandes americanos de todos los tiempos. Y contaba hasta las cortesanas con las que pasaba, con las que dormía, las anotaba en su libro, ese libro, en su colección de libros, eran 70 y pico libros, no hay una sola mención a la masonería. Cuando un gran maestro en el año 50 y pico, declara el Día Nacional Venezolano de la Masonería, el día del nacimiento de Francisco de Miranda, él nombra una comisión para que busque. Hasta ahora la prueba no la hay. No la hay. Y comienzo a decir cosas, mire, desde el punto de vista historiográfico, yo pertenezco a la Asociación Colombiana de Historiadores y algunas otras, el Centro de Estudios de Historia, y algunos de ellos le han puesto la lupa a la masonería, porque, bueno, los masones decimos, hicimos esto, y la masonería, algo tiene la masonería, y sí ha estado en todas partes, pero la masonería en nuestro medio, a pesar de que nos ha acompañado en 200 años, no ha sido objeto de estudio, y no ha sido objeto de estudio porque los que se han hecho desde el gobierno han sido negociados a partir de muchas discusiones entre digamos, sobre todo en Latinoamérica, entre la iglesia, entre el conservatismo y el liberalismo, o sea, así llámese Partido Rojo, Colorado como Uruguay. Entonces, de todos modos, no ha sido. En los textos nuestros es como, tenemos 17 presidentes que han sido masones en Colombia y no hay una sola línea en 12 años de historia que vi en la primaria y en el bachillerato que diga que pertenecieron a la masonería. Y hubo una logia en la Estrella del Tequendama que dio todos los presidentes durante 20 y pico de años de lo que se llamó el Olimpo Radical, que precedió a la hegemonía conservadora que instauró Núñez. Núñez no fue masón. Pero entonces lo que quiero decirles es que ya desde la academia, y no es un tema de Colombia ni mucho menos, no es un tema de Colombia ni mucho menos, la Gran Logia Unida de Inglaterra, yo soy corresponsal de una logia que se llama Cuatro Coronales, y es una logia de investigación. Yo lo único que puedo hacer es corresponsal, porque para ser miembro de esa logia se necesita tener un doctorado de historia, y yo no lo tengo. Entonces, imagínate. No lo tengo, entonces, pero lo único que puedo hacer es corresponsal, y por ahí me ponen unas tareas y yo les pido que me manden las actas y las cosas, y veo algunas cosas, y ellos le pusieron a la situación, por ejemplo, de Bolívar. Se dice que Bolívar recibió el grado 33 en el año 24, cuando José Cernó llegó a Venezuela y tal, pero es que en ese tiempo estaba en el Perú, libertando Perú. Bolívar no pudo recibirlo, y en la lista no está. En la lista, o sea, está en la lista de los que les iban a dar y en la lista no está. Pero alguien se llevó un mandil, Cernó como que se llevó el mandil para Venezuela, para Nueva York, y allá está, en el Museo Livingston de la Gran Logia de Nueva York, en la calle 23 en Manhattan. Ahí está, yo lo vi, dice, mandil de Simón Bolívar y tal. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis más probable? De que este mandil se lo iban a dar de grado 33, pero no se lo dieron porque no estaba, y se devolvieron y dijeron, ese es el mandil de Bolívar, y una cosa atada a la otra, y bueno, lo dimos por sentado y comenzamos a decirlo, pero entonces cuando comenzamos a mirar, dice, bueno, pero es que en el año 24 Bolívar estaba en el Perú, o sea, y estaba en la campaña del sur exitosa, libertando lo que hoy es Perú. Ese es el tema. Por ejemplo, el caso de Sucre. A mí me discutían en Venezuela, de que era muy joven para haber recibido, no, Sucre era más mantuano que Bolívar. Sucre no tenía más pureza de sangre, más limpieza de sangre, que para la época valía, y lo digo pues ubicándome en el sistema de castas coloniales de castas coloniales de la colonia española en las Indias. Era más puro que Bolívar. Porque de Bolívar se hablaba de la abuela judí, que bueno, eso Iván, digamos que... Iván, pero tú basas tu libro en estos elementos. Sí, claro. Y ciertamente, ya veo por qué le ponen oficial. Porque, porque ciertamente vas mucho más allá de lo que lo oficial nos devela. Y es muy interesante lo que estás diciendo, porque estamos hablando de próceres
en torno a los cuales hay una idolatría clara Claro, en hay estos un, países. mira, ¿qué es la hipótesis que se maneja en los medios de historiadores, inclusive profanos? Ajá, Profanos. Pocos masones sabemos, nos metemos ahí de muy profanos. ¿Qué se maneja? Bueno, para terminar, Sucre. Allá me ajá, dicen que él era muy joven para que lo lleven, porque a la edad que él tenía, Sucre fue teniente, no sé qué, de Margarita, tenía 16, 17 años, pero es que él era hijo de un mantuano de primer orden, el papá de él había sido gobernador, y de los gobernadores de esa época, y era todo, y a mí me parece absolutamente normal que alguien como él, un joven prometedor, inteligente, aprovechado, que no había sido un vago, que estaba aprovechando las oportunidades que su clase social les daba, lo hubieran iniciado en la masonería, en Cumaná, y le ajá. quedaba al frente. Bueno, se iba, no sé ahora por carretera, no sé en ese tiempo, le quedaba el problema es que la logia que dicen donde se inició, dice, aparece por ahí un documento que fue fundada en 1820 y pico. Ya ahí Sucre no estaba comenzó, allá. Sucre no ya estaba no allá. estaba allá. Entonces, ahí es donde dice, la historia no dice 2 más 2 son 4. Dice, Ujú. 2 más 2 no nos está dando 3. Sigamos sumando para ver si algún día nos da 4. O definitivamente quedamos en 3 o es 5. Lo que quiero decir, solamente afirma lo que se puede soportar. Ese es el digamos, la intención de la palabra oficial para poder decir. Entonces, ahí estamos. La hipótesis que te hablo de, fíjate, la masonería en España fue muy perseguida, Ajá. inclusive antes. Nosotros le debemos a Napoleón, España, le debe a Napoleón el resurgimiento de la masonería, porque el abuelo de Fernando VII la prohibió y de muy mala manera. Ajá. Cuando hay la cuestión de Bayón y la abdicación y todas estas cosas, y Fernando VII está, y pone el hermano a José I de España, que José Manuel, era un masón, ya era en ese momento, comienza el rey de España, invasor o lo que sea, después discutimos eso, pero A rey ser gran de maestro, era España, gran maestro. era el gran maestro del Gran Oriente de Francia y crea la gran logia de toda España. Eso nos Exacto. incluye en la colonia. Y todas las juntas revolucionarias que se hicieron, todas las juntas revolucionarias, alrededor del 9, 10, 11, de las cuales la de Venezuela, y hay que reconocer y nos quitamos el sombrero, fue la primera que dijo, no, que Fernando VII, no les estamos guardando nada a nadie, independencia absoluta, soberanía absoluta. La segunda se discute aquí si fue la de Cartagena o la de Monpós. El problema de Monpós es que no Ajá. aparece el acta, ni nadie la ha visto, ni hay una transcripción. En cambio, Cartagena sí tiene el acta para mostrarla. Pero entre ellos, en las dos academias de historia de Monpós y de Cartagena, discuten mucho sobre el tema. Entonces, por eso digo yo, el principal masón de toda la independencia era el rey de España, que duró hasta el año 14, que cayó Napoleón y le tocó irse a José Bonaparte también. Fernando VII vuelve y viene la reconquista y de nuevo viene la prohibición de la masonería y todas estas cosas. Y bueno, no sé si estoy cansando hablando de historia, es un tema que me No, apasiona. por Dios, para nada, porque al tú explicarnos estos enfoques que nos planteas en tu libro, nos estás dando una introducción a esa masonería más profunda, porque Sí, ciertamente no todos los que ven este programa son masones, este mira, programa lo ve gente del sí, común, pero qué bonito que esta gente del común, y me excusan que los llame así, sí, sí, puedan entender que la masonería tiene unas bases históricas que están muy sólidas en tanto a los hechos que claro. ocurrieron y que Sí, personas como tú no las explican de una manera tan específica. es que Iván, la, adelante, perdón, Iván. perdón, te voy a decir algo. Ajá, Parte de las reflexiones que se hacen, bien de serio, es que la masonería tiene tanta grandeza que no necesita a los presidentes. La razón de ser de la masonería no es hacer presidente ni ministro. Esa es la leyenda que se ha hecho. Claro que tenemos masones que han sido presidentes y han hecho unas contribuciones. José Hilario López, o sea, con la ujú, abolición de los esclavos negros en Colombia, algo de Colombia. Murillo ajá, Toro con la introducción de las comunicaciones, modernizó. Alfonso López Pumarejo, que nos sacó en la década del 30 del siglo XIX. Duramos 30 años para salir del siglo XIX.
Sí, tenemos a Alberto Llera Camargo, el primer secretario general de la Organización de Estados Americanos. Claro que tenemos y gente que ha hecho y ha colaborado muchísimo. Por ejemplo, ahora en la Organización Mundial de la Salud hay cerca de 250 proyectos alrededor de la vacuna, y todo eso se tiene al apoyo que a principios del siglo XVIII, en los 1700, la primera mitad de la masonería, de la mano de Newton, que no era masón, pero tenía un gran amigo de Sagolier, le dio el apoyo a las ciencias experimentales, y a que tuvimos hombres de la talla de Fleming. Claro, Alexander Fleming. Entonces, la masonería es mucho más, y estamos hablando de la contribución a la ciencia, estamos a las ciencias sociales, a las ciencias experimentales, digamos, a las ciencias exactas, a las ciencias médicas, pero también tenemos a la filosofía del deber ser como persona. Y ahí es donde yo veo la grandeza de la masonería. La masonería construye hombre para que construya sociedades, y construye sociedades en las diferentes esferas de la sociedad. Sea en el fútbol, por ejemplo, el fútbol nació de que en el rugby, se llama en Londres, el rugby era, bueno, todavía, pero antes era muy brusco en Inglaterra, y se pegaba muy duro y todo. Entonces se reunieron y dijeron, vamos a hacer una modalidad de rugby en una taberna masónica con una cerveza, seguramente de esas cervezas que toman los ingleses, que son grandes, sabrosas y todo. Entonces, bueno, sí, entonces ahí diseñaron el fútbol nace, el fútbol es un producto de humanización de un deporte que muy brusco. Y el fútbol pues vehiculiza el comercio y vehiculiza tantas cosas, pero el fútbol permanentemente nos está dando una lección de ciudadanía absolutamente impresionante. Cuando alguien va a un equipo de fútbol, cuando alguien va a un partido, aplaude, no importa si aplaude a Messi, si aplaude a Maradona, si es cristiano, si es católico o si es musulmán. Nadie sabe qué religión tiene, por ejemplo, Zinedine Zidane, ¿verdad? Que nació en Argelia, de familia argelina. Yo todavía no sé si eres de familia islámica o de familia cristiana, o es un hombre que alejado de las religiones, pero no importa, porque el fútbol nos hace respetar al hombre y su producto, el hombre y su contribución. Y bueno, y no quiero hablar mucho de Zinedine Zidane, porque los colombianos Iván, no lo queremos mucho. Muy interesante, muy interesante. James Rodríguez. Bueno, mis queridos amigos, seguimos conversando con el escritor, investigador, abogado y masón Iván Herrera Mitchell, que nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Estábamos hablando, Iván, sobre que tus libros profundizan un poquito más en la investigación histórica de la masonería, y nos estabas describiendo unos aspectos muy importantes y muy interesantes sobre esas contradicciones que podían haber en algunos hechos de la historia masónica de próceres específicos. Nos hablabas de Bolívar, nos hablabas de Sucre. En uno de tus libros tienes un capítulo muy interesante donde nos habla sobre el Génesis romano, ¿no? Creo que es el título del capítulo. Imagínate, Iván, lo que tú estás haciendo de remontar la masonería hasta los romanos. Háblanos un poquito de esto. Bueno, a ver, la humanidad, la civilización humana ha sido una civilización constructora desde las cuevas hasta la ópera de Sydney. Hemos construido primero como techo, después de como lugares de reunión, después de como sitios de esparcimiento, si se quiere, después como sitios de congregación religiosa, sitios deportivos, y no hay una generación espontánea, pero digamos esta énfasis, esta línea gruesa que ha acompañado a la humanidad toda la vida, hubo un momento en que se moralizó, se filosofó. Ahí es cuando surge la masonería como la que tenemos. En mi libro yo divido lo que es la historia de la masonería y la comienzo a contar como fecha formal. Okay. Siempre debe haber una fecha formal. Y la divido desde el 24 de junio de 1717. La masonería moderna, con todas sus divisiones que ha tenido en 300 años, es diferentes matices y versiones, es a la que pertenecemos, es a la que yo pertenezco, a la que voy semanalmente, con la que me reúno. Los masones esos son. Ya nosotros no nos ensuciamos de tierra, no somos constructores.
La masonería de ahí hacia atrás, desde 1717 hacia atrás, hay un periodo, porque nada nace por generación espontánea, que es lo que yo he llamado la protohistoria, o sea, la etapa anterior a la historia. Y antes recurro a la prehistoria. Ya la prehistoria, podremos irnos alrededor de los 5.000 africanos que salieron hace 60.000 años del África, por el África del Este y terminaron dominando el mundo. Y aquí estamos nosotros de este lado del océano. Pero había que comenzar en algún lado y comenzamos con la leyenda. La leyenda, somos hijos de Roma. Somos hijos de Roma y de la filosofía griega y de las tradiciones del Medio Oriente, de la región de que hoy es Israel, Palestina, Siria, Líbano, digamos que ellos a su vez heredan es un cruce de camino entre dos grandes imperios con dos grandes culturas muy diferentes, que son la cultura del Éufrates y el Tigris, que dieron los asirios, los sumerios y los babilónicos, y de este lado, pues esa cultura tan extraordinaria que fue Egipto. Y la cultura del Éufrates y el Tigre pues se alimenta también de la cultura del Indo, porque va, y cuando venimos a ver miles de años, así como los hombres se iban, también se iban esparciendo sobre la faz de la tierra, también, digamos, las ideas se iban esparciendo sobre la faz de la tierra. Había que comenzar en un lado, y comienzo con lo legendario, y los reyes legendarios, porque me pareció extraordinario, de Roma. Como descendientes de Roma, y sobre todo nosotros que, bueno, tenemos nuestro componente naturalmente de los pueblos originarios y el aporte que nos hace África, de la costa de los esclavos, Ghana, Congo, pero tenemos, digamos, esto de los romanos, tenemos nuestro derecho, en fin, somos Europa occidental, somos hijos de los romanos que reemplazaron a los celtas. De los celtas se sabe mucho, además porque los celtas son muy grandes, perdón. Son muy grandes. Los celtas era un conjunto de pueblos que gobernaron Europa durante 1200 años antes que lo gobernaran los romanos, que comenzaban en España, en el mar Cantábrico, y terminaban en el mar Negro. Esa es una extensión muy grande. Enorme. No tenían idiomas diferentes. Un celta que vivió a orillas del mar Negro no podía hablarse idiomáticamente con un celta que vivía en el Golfo de Vizcaya, en España, ni tampoco hablaba con un celta que vivía en las altas tierras de Escocia, pero tenían elementos comunes que podíamos hablar que era una cultura general. Pasa un poco como las lenguas romances, no es lo mismo un argentino, un mexicano que un colombiano, pero hay cosas que nos identifican de bulto, en común. Para hacer reduccionismo, ahí. A mí me parece que de lo que hemos tenido, más que los griegos, el Medio Oriente, con todos los aportes que hicieron de las pirámides, y los egipcios, fueron los romanos. A mí me llama mucho la atención porque los romanos tenían, con sus ejércitos, con sus generales, ellos siempre iban con un cuerpo de arquitectos. ¿Verdad? Los colegios fabricios. Entonces ellos, donde llegaban, conquistaban, y ellos llevaban su cultura. Ellos hacían un acueducto romano, hacían un circo, un lugar de esparcimiento, es decir, romano, y hacían un ágora romana, y ellos romanizaban en donde va. Donde conquistaban. Donde conquistaban. Y es muy fácil ver nosotros en el norte del África la cantidad de ruinas romanas que hay. Cuando uno oye la historia de Cristo y los escenarios, son escenarios absolutamente romanos. Entonces ellos romanizan eso porque tienen un gran énfasis en hacer presencia mientras respetaban las culturas locales. Ellos no imponían su religión, ellos respetaban la cultura, ellos respetaban la religión, las culturas locales. Ellos lo único que les interesaban era el tema geopolítico, económico, en fin, pero romanizaban, aportaban, si se quiere. De estos colegios comenzaron a evolucionar, y una cosa llevó a la otra, y cuando colapsa el Imperio Romano, colapsa porque se le acabó el tiempo, todos los imperios colapsa porque del norte también los ostrogodos, los pueblos bárbaros, bueno, hacia el siglo IV, colapsa porque desde adentro hubo una gran contradicción, cuando la razón de ser y el sentido que tenían durante varios siglos, de su religión, que era la religión greco-romana de los dioses griegos, que ellos lo rebautizaron, el que decían Zeus, le pusieron Júpiter, bueno, y así. Entonces, hay una nueva religión del Estado que
que ataca muy fuerte a la religión tradicional, y eso les crea, Claro, les un mueve el quiebre, piso. quiebre. Los pueblos bárbaros del norte se lo toman esas decisiones y ya también ya habían relajado sus costumbres, sus cosas, habían perdido alguna colonia, colapsa. Ajá, Entonces eso, ¿a dónde pasa toda esa enseñanza? Pasa al nuevo poder dominante. El nuevo poder dominante es un poder dominante religioso, filosófico y todo. Se llama, ¿qué es la Iglesia Católica? Que es la patrística. correcto. La patrística significa fuera toda la cultura romana, saca, Ajá, griega, porque Roma, Roma conquista militarmente Grecia, pero Grecia conquista culturalmente a Roma. a Roma. Entonces, cuando llega esto, llega la patrística, que ya es absolutamente católica, entonces dice fuera esto y comienzan a todos se tiene que interpretar con la versión cristiana que dicen los obispos. Eh, Correcto. eh, Eso pasa, el negocio de la construcción, el aporte social de la construcción, la extensión social de la construcción, pasa naturalmente a la iglesia y pasa donde unos monjes que comienzan haciendo acequias, bordillos, un pozo y todas estas cosas y terminan en grandes constructores que fueron los benedictinos. Les salieron después otros monjes de Cluny y eso, y va evolucionando y hay un momento en que se seculariza. Claro, de hecho, perdón Iván que te interrumpa, tú tienes en uno de tus libros un capítulo que se llama El periodo monacal, ¿no? Estaba hablando aquí de los monjes precisamente. Totalmente, sí, sí, sí. Los monjes Era ahí. la representación de la nueva filosofía, Claro, religión que queda ya claro, del mismo imperio romano, que es el claro que se cristianismo. da. Sí, ¿Ok? totalmente. Cuando se acaba la patrística, ya la patrística comienza la escolástica, también un Ujú. movimiento entre la iglesia. Ya fíjate que es interesante porque la cultura y la filosofía, los pensadores griegos expulsados en sus ideas, porque ya habían muerto hace mucho tiempo, cuyas ideas habían sido expulsadas de Roma y sus dominios durante 5 siglos, siglo IV al X. Ellos, ¿a Sí. dónde se van? Ellos se van a Bagdad, de Bagdad pasan a Damasco, de Damasco pasan a Córdoba, estamos ya hablando del Islam, conservadora de la cultura griega, Ajá. y Monaide bueno, y Averroes, ellos ya en el siglo X, cuando hay una apertura, ya comienza la escolástica, ya comienzan a decir, San Agustín de Buenaventura comienza a decir, bueno, sí, hay que combinar ambas cosas, la fe y la razón, pero en caso de que se contradigan hay que priorizar la fe y la filosofía se supedita a la teología, digamos, no hay una apertura total. Es lo que llaman a Berroy eso, lo que trae el nuevo Aristóteles, que trae un Ujú. sentido de la ética nueva, pero aquí hay una cosa que tiene que ver con la masonería. Doy la vuelta, pero tiene que ver con la masonería. Un analfabeta que unió Europa, que fue el jefe de Europa y ¿De se quién validó estamos por Europa. hablando? Estamos hablando de Carlos Magno, Ah, correcto. estamos hablando de Carlos Ujú. Magno, se le ocurrió de crear una nueva escuela dentro de los conventos. Y esta nueva escuela dentro de los conventos te va a parecer familiar. ¿Cómo estudiaban ellos? ¿Cómo estudiaban ellos? Cada uno de los alumnos Ujú. preparaba un artículo, escribía un artículo, lo leía en una puesta en común y entre todos bajo la dirección del abad, que era el jefe, y de acuerdo a una jerarquía, no era lo mismo, primero hablaban los más recientes y por último pues definían un poco y hacían una síntesis los más antiguos y los de mayor categoría eclesiástica de todo lo que se hablaba. Pero no se hablaba de todo, naturalmente estamos hablando dentro de la escolástica, que es un movimiento, digamos, teológico de la Iglesia Católica, que va a eso. Entonces, eh, ahí va, pero ellos comienzan a mezclarse con los gremios, hay una burguesía que comienza a subir. Entonces ya el negocio de la construcción deja de estar en manos de los monjes y comienza un comerciante, una persona rica a hacer algunos contratos, a dar algunos contratos, es el hermano del señor feudal, es el hermano de no sé qué,
Europa se diluye un poquito porque ahora que estamos en esto, por la peste que tuvo, Europa se diluye económicamente, hay un colapso muy grande y cambian, hay una época de cambio, se abren un poco Estás y hablando comienzan de la peste negra. de la peste negra. Ya estamos Sí, hablando de la Edad Media. estamos hablando de la Edad Media, de la reciente. Entonces Ajá. eso colapsa y el negocio comienzan a ponerlo particulares. Ya no sacerdotes, ya no órdenes religiosas, sino particulares, lo que tenemos con las guildas. Ok. ¿Qué pasa con las guildas? ¿Qué eran las guildas? Las guildas eran asociaciones gremiales. Nos reunimos tú, yo y 4 más y hacemos un proyecto, hacemos una carretera, hacemos una cuestión, ¿verdad? Eso era una guilda. Ahí había guildas por oficio. Nosotros seguimos la línea de las guildas de los constructores, no la guilda de los orfebres, nosotros la guilda de los constructores. Pero estos señores de la guilda pagaban mal los sueldos y parece que no eran muy amables con los artesanos. Eran los obreros, los albañiles. Y un día de esto, ellos comienzan a hacer y a ponerse de acuerdo con los proveedores de los contratos y hacen lo que son los gremios de artesanos. Los gremios de artesanos es una protesta y es una independencia de los artesanos de los grandes empresarios, por decirlo en lenguaje moderno, los grandes de la época. Ahí surgen los artesanos. Entonces a mí me parece que esta idea comienza y a partir de ahí, por alguna razón, ya voy a llegar a 1717 porque no me voy a demorar 1000 años para llegar. Sí, hay una serie de cambios, comienzan unas ritualidades y unas cosas y surge alrededor del cambio una transformación. Le meten un poquito más siglo XVII, pero bueno, el 1717 es en el siglo XVIII, pero desde antes, un siglo antes, hay una transformación porque comienzan a entrar otro tipo de cosas ahí hasta que finalmente alguien inventa una asociación que no tiene absolutamente nada que ver con lo que usaban la pala, lo que usaban el palotre y no sé qué, pero moralizaron las herramientas. Entonces crearon una metodología de trabajo moral que podríamos llamar hoy, se llaman algunos tratadistas, el método masónico, con un modo de trabajar, una hermenéutica, que finalmente hubo un Big Bang. Por alguna razón, en 1717 unos tipos no pasaban de 20 y pico, no se conoce sino el nombre de Hannah, la mesera, y de Xavier, que fue el gran maestro, el primero, no se conoce más nada. Eso fue en el 17, en el 21, a los 4 años. A los 4 años, esa cosa que nació en una taberna, en un segundo piso, con un calor endiablado. Estamos hablando del 24 de junio, señores, 24 de junio en Londres es la antesala del infierno. Y si no habían inventado el aire acondicionado, era una cosa pavorosa. Y si el alcantarillado todavía no existía y los baños eran exteriores, en los árboles y en unos callejoncitos, el que viaja a Europa se da cuenta que los barrios viejos tienen unos callejoncitos al lado que a algunos le llaman la calle de las moscas, porque ahí era donde iban a ser las necesidades, o tiraban pues las aguas negras desde la ventana, pero antes tenían la decencia de avisar, ahí va, agua va. Entonces, para que por lo menos tenían la decencia de avisar a los peatones, a los transeúntes. Entonces, imagínense, eso es una cosa, y encima el elemento de aseo de los ingleses en 1717 era cambiarse la camisa cada 3 meses. Imagínate. No se bañaban. Entonces ustedes se dan cuenta y fumaban el rapé, estaba de moda y tomaban, ¿qué tomaron? Debieron tomar cerveza. En la taberna se toma cerveza. Si es una taberna inglesa y de aquella época se tomaba cerveza, no tomaban tequila ni tomaban esas cosas. Y bueno, y otra cosa es que era una casa de cerveza Porter, y la casa de cerveza Porter, ¿qué significa Porter? Ya se consigue en el mercado, no voy a decir la marca, se consigue en Colombia. Esa cerveza Porter es una cerveza que tomaban los coteros, los portadores del mercado, y por eso le pusieron Porter y tenía mayor graduación alcohólica. Entonces era una bebida absolutamente popular, lo más seguro que tomaron ahí. Pero a los 4 años, el hombre más rico de toda Inglaterra, el duque de Montagu,
en Colombia sería, no sé, ¿quién es el hombre más rico? Es como si a los 4 años Luis Carlos Sarmiento Angulo entra, asume el poder, aristocratiza y comienza a crear logias en todas partes, en el 21, y en el 30 ya tenemos el combo completo, con todo lo que tenemos completo, los 3 grados, atraviesa el Canal de la Mancha para Francia, y en el año 36 se hay una gran logia en Massachusetts. Entonces, eso que vimos ahí fue el Big Bang, cómo se moraliza. Redondeando, porque nos metemos en otro tema. 1736, la Gran Logia Massachusetts. Sí, más o menos, 1734, 34, 36. Inclusive la Gran Logia de Massachusetts tiene la discusión de que ellos dicen que son la tercera del mundo. Ajá. Primera que la de los irlandeses. Imagínate. Primero, Gran Logia de Londres y Westminster. Segundo, Escocia. Ajá. No, creo que era el 38. Y tercero, la de Irlanda. Pero ellos dicen, no señor, la de Irlanda no, Es la de posterior. Massachusetts. Pero entonces los irlandeses dicen, no, ustedes fueron gran logia distrital, que dependían de Londres. Ajá. Bueno, es una discusión como la que conocemos, ¿verdad? Cada quien tiene su camiseta. Pero bueno, entonces yo me remonto a los romanos por el carácter civilizacional que tiene a partir de lo constructivo, que es algo a lo que nosotros nos referenciamos para todos nuestros discursos y nuestras metáforas y nuestros símiles y todo el proyecto que tenemos de construcción personal y, repito, de construcción del hombre y a través del hombre construcción de la sociedad. Es nuestro discurso. Nosotros no somos una asociación de autoayuda, somos una asociación constructiva. Hay unas Importante. pequeñas diferencias. Importante definición, sí. Sí. Iván, ciertamente tú has estás dejando a través de tus libros, de tus investigaciones y de tus reflexiones, las cuales me atrevería a denominar un segundo punto de vista de la historia, estás dejando un legado muy importante en donde le estás dando la posibilidad a las personas de ver un poquito más allá. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a ti, Iván, a las personas que nos están viendo hoy en Contacto Global? Bueno, hay que reconocer que Contacto Global lo ven fundamentalmente, como dije hace rato, personas del común. ¿Cómo le hablamos a esas personas del común en un lenguaje criollo donde ellos puedan decir, venga, yo, toda esta historia que me invita a dar un segundo vistazo, ¿cómo la puedo sumar a estos sistemas de valores en la sociedad del siglo XXI? Bueno, yo primero quiero decir una cosa, el tema de la historia, porque a mí me gusta la historia, pero no todos los masones les gustan la historia. Segundo, tampoco tiene carácter, ni la quiero tener de verdad revelada. Si yo puedo aportar un poquito y unirme a lo único que se quiere es revisar la historia, no sé qué, pues bienvenido y qué bueno que me aclaren cosas, me den luces. Pero ese no es el núcleo duro de la masonería. Ese es que a mí me gusta conocer la historia. Como siempre hay un familiar que le gusta conocer los nombres de los abuelos, los tatarabuelos, pero hay otros que dicen, no, que conoce solo los nombres de los primos, les interesa más los de hoy que antes. Hay una serie de valores que invita a la masonería. Lo primero que quiero decirles es esto, de la masonería se dicen muchas cosas, pero lo que no se dice es que la masonería respeta la religión y la creencia de cada quien. Nunca me oirán a hablar de que esta creencia es mejor que esto, esta religión es mejor que esta, o voy a darte, no. Entre otras cosas, a mí me parece, es fatal que alguien pretenda adotangelizar dentro de la masonería, corregir, enmendar, tachar o aclarar conceptos que pertenecen a la fe de cada persona y que a partir de ahí dan un sentido y una forma de ser y estar en familia, una forma de ser, estar en el mundo y una relación con, vamos a decir, con su religión, y en fin, ese tipo de cosas. Entonces aquí no hay que tenerle miedo. Segundo, hay unas cosas que desde hace 300 años dicen, pero no, dice, la masonería es un centro de unión de aquellos que quieren hacer una buena amistad entre ellos y que de otra forma no se conocerían tan bien. Pero también, sí, pero también la masonería es un sistema moral, de moralidad,
ilustrado por símbolos y alegorías, ninguna satánica ni nada de esas cosas, ilustrado por alegorías. Es más, yo podía entrar a la masonería y salirme al día siguiente. Aquí no hacemos pactos de sangre, aquí no es la mafia que me va a buscar porque una vez que juré me salgo, no, o sea, eso me salgo al día siguiente porque digo, no, esto no es lo mío. Siempre le digo a la gente, no todos nos alumbramos por los mismos soles. Y al fin y al cabo todos los ríos terminan en el mar. De manera diferente, unos atraviesan valles, otros atraviesan acantilados, otros están en zonas escarpadas, algunos tienen saltos, cataratas, otros es una cosa, unos son más largos, más tormentosos. Cada uno de nosotros tiene una vida. Pero si aquí el mensaje que hay, para mí, es el de la dignidad, es el de tener una vida que sea modelo. No necesita ser tampoco, la masonería no es una asociación de serafines y querubines, ni mucho menos. Eso no es, aquí encuentran todo lo que encuentran, es un reflejo, un espejo del mundo poblano, pero aquí hablamos de un tema aquí hablamos, nos gusta hablar entre gente que quiere ser, algunos alcanzan, otros no, otros se quedan por el camino, pero por lo menos sabe que quiere ser modelo, que quiere para la familia, pues quiere ser un buen padre, que quiere ser un buen vecino, que quiere ser un buen profesor, que quiere ser una... ¿no? Que la masonería le dice, prepárate, sé tú, instrúyete, lo que tú haces te hace, ojo, si te portas bien te va bien. Entonces me dirán, pero si eso lo consigo yo en todas partes, en cualquier parte, los rotarios también me dicen lo mismo, Dice, bueno, pero lo dicen de manera diferente, pero la masonería tiene una manera magnífica de conocerlo. Si les interesa la historia, pues hablamos de historia, pero si no les interesa la historia, es más, a la mayoría de los masones los aburren la historia, porque igual también la historia es... pero lo que sí les quiero decir es algo, ¿eh? Lo que nos gusta la historia ya no es tanta telarañas y murciélagos y todo, ya se está hablando de... hay unos nuevos enfoques, pero no, se valora mucho ser una persona libre y de Fíjate, buenas Iván, costumbres. muy interesante lo que estás diciendo. Ya casi estamos llegando al final de nuestra entrevista por ahora, porque espero que nos volvamos a ver en el futuro por acá por Contacto Global. Contacto Global es un medio auspiciado por la organización Masonería Global. Y allá en las redes sociales muchas veces se reciben comentarios sobre la grandeza de los masones del pasado. Se habla empezamos hablando de Bolívar, de Sucre, de Miranda, en fin, por citar solo algunos. Entonces, basados en ciertas situaciones actuales de la Latinoamérica de hoy, donde algunos países tienen realmente unos procesos políticos civiles bien extraños, se dice, bueno, pero ¿qué está haciendo la masonería del siglo XXI? Deberían buscar imitar a Bolívar, a Miranda, en fin. Ciertamente estos hechos pasados ocurrieron y fueron de manera personal realizados por masones circunstancialmente, en distintos escenarios circunstanciales, en otros tal vez un poco más orquestados eh, como parte pues de algún ideal. Pero, ¿qué debe proyectar la masonería, el masón, no la masonería? Porque hay que saber que la masonería institucionalmente no es un partido político, ni un ejército, ni nada que pueda tener una influencia realmente. Pero, ¿cómo el masón debe ser visto en 100 o 200 años en el futuro? El masón de hoy, ¿cómo debería ser visto Iván Herrera en 200 años, en el futuro? Bueno, indiscutiblemente es un poquito para donde veo que corren las aguas. Yo creo que la pandemia del COVID-19 es un examen muy difícil. Y yo creo que la masonería lo está pasando. Yo creo que tenemos hoy una masonería primero la masonería, yo les decía, no practica una religión, la practican los masones y de su gusto tampoco la masonería practica una política, la practican muchos masones. Cada uno de nosotros vota por el candidato de su preferencia. Si es una persona libre y de buena costumbre, tendrá un candidato de su preferencia sin cohesión, sino pensando en lo mejor así y para su sociedad, que es lo importante.
Y en estas valoraciones, pues cada quien la hará de... Y lo importante es que podamos confraternizar, sin matarnos, o sea, a partir de la discusión de las ideas y de las cosas. ¿Qué veo yo en esta pandemia? Yo veo a los masones desplegados en la ayuda social, la verdad sí. Como todas partes, como en todas partes, hemos perdido muchos masones en la pandemia. Muchos masones han perdido familiares en la pandemia, son cosas que nos causa dolor cuando sepamos. Muchos médicos masones han caído en la primera línea y siguen cayendo en la primera línea. Seguramente hasta que pase la pandemia, caerán muchos otros, pero no somos los únicos que caemos. Caen de toda la sociedad. Pero yo en la masonería los he visto organizándose para ayudar en la situación económica. Y los he visto metidos en el tema puramente social. Vamos a recoger, vamos a hacer, sin exigirle que vote por el candidato de mi preferencia, sin exigirle que venga que vaya pues al culto, a la iglesia de mi preferencia. Los he visto trabajar incansablemente en todas partes. He sabido que los hay en África, es extraordinario. Voy a dar un ejemplo, no sé si hay una que puede ser paradigmático con un médico de Manizales, masón, y una amazona también de Manizales, pero él pertenece a la Gran Logia Occidental con sede en Cali, y ella no, pertenece a otra asociación masónica. Corriente. Entonces, sí, otra corriente. Entonces los tres nos dimos una tarea y nada más había un solo médico, de crear un chat de puros médicos en donde no se dieran, porque yo soy un observador, yo les hago trampa porque yo estoy ahí, los únicos son Alejandra y yo, que no somos médicos, pero yo le hago trampa porque mi mujer es médica. Entonces yo de ahí saco documentos, y en este momento, lo hicimos en el mes de abril, hay 170 médicos, inclusive hay una de medicina nuclear de Corea, español, pero básicamente es una colombiana que está allá, hay de España, tenemos una de Italia, hay 170 médicos de todas las especialidades, pediatría, dermatología, VIH, SIDA, de todas las especialidades intensivistas, de todas, compartiendo experiencias, y es extraordinario cuando dicen, miren, este artículo salió en un journal, este artículo salió aquí, tengo esta experiencia, tengo un paciente que me llegó con este cuadro, tengo todo, y es una red que en este momento tiene 160 médicos compartiendo. Ahí está prohibido, está terminantemente prohibido darse los buenos días, celebrar cumpleaños, invitar a chat que no sean de medicina, pero si hay un chat de medicina, qué sé yo, psiquiátrica, porque también hay unos documentos que pasaron, a mi mujer le gustó mucho, unos documentos que pasaron de una asociación, fíjense ustedes, en España, hicieron una asociación en Barcelona, se unieron unos psiquiatras para trabajar el tema del estrés de los médicos que estaban en la primera línea del combate. Entonces, produjeron una serie de documentos muy valiosos, y yo creo, no me voy a detener mucho, y lo que quiero decir es una fuente de poder ayudar. Ahora bien, si hay que decir una cosa, son médicos alópatas, son médicos científicos, son médicos que están, las medicinas alternativas, y no voy a discutir sobre el tema de las medicinas alternativas, mis respetos a las medicinas alternativas y a quien es la profeta, digamos, ese grupo de médicos que están ahí se han puesto de acuerdo para trabajar desde el punto de la medicina, desde el punto de la medicina científica. Ahí se irriga muchas cosas, porque como yo, cada médico, cada persona está en otros grupos, y ellos, cada grupo está un médico, y el que está en Buenos Aires, y pues también deriva documentos de interés para su chat de médicos de Buenos Aires, del hospital donde trabaja. Entonces tú me dices cómo nos va a ver los 200 años. Yo creo que en términos generales, no sé, hace un año la bolita de cristal no creo que me hubiera podido adivinar cómo estaríamos hoy.
Sí, Sí, esto es absolutamente impensable, pero bueno, vamos a hablar de posibles futuros. Yo creo que si así como miramos ahorita, hablamos de la peste negra y podemos hablar de la gripe española y esas cosas, yo creo que ¿qué hizo la masonería durante la pandemia del coronavirus? Se puso el overol. Nosotros decimos se puso el mandil. ok. Sí, nos remangamos y salimos. No todos, naturalmente. Siempre hay gente que está muy acomodada, gente que toma muy suave la cosa, pero la masonería de los masones en términos generales los estoy viendo con unos trabajos dotando a los hospitales y sin ninguna cosa política, le llevan cajas de mascarilla, la reparten entre los pacientes, en fin. No tanto vinculado con la institucionalidad política gubernamental, que también hay gente ahí trabajando extraordinariamente y hay unos directores de hospitales que conozco y directores de universidades y trabajando, oye, pero voy a decir que lo máximo, voy a decir el 70-80% está dirigido a los pacientes, a los pacientes y a los pacientes económicos, también a crear grupos, por ejemplo, de comerciantes. Hay un grupo de comerciantes, de puros Ujú. masones comerciantes, y ellos ahí hacen ofertas y no sé qué, también para ayudarse. Ahora estuvo muy activo en el tema del huracán Sí, del el reciente archipiélago de que San pasó por acá Andrés y por el Caribe. Providencia. Ajá. Sí, ahí en comunión con unos masones de San Andrés se canalizaron algunas cosas directamente. Y es una forma de que uno tiene confianza de que es muy poco probable Ajá. que digamos que los dineros o cualquier ayuda que uno dé se desvíe o es menos probable. Es una institución que yo tengo la misma confianza que tengo con la Cruz Roja Internacional. Yo con los ojos cerrados aporto, pues, si tengo para Muy aportar y quiero interesante. aportar. Muy interesante, muy Eso sería interesante lo que nos has dicho, Iván. Bueno, Iván, ya llegando al cierre de nuestro programa, las personas que te quieran visitar en redes sociales, las personas que quieran conocer tus libros, comprarlos, en fin, Gracias. ¿cuáles son tus redes, Iván? Bueno, no, yo tengo un Facebook, cosas ahí. Tengo, tengo un blog. El blog es masónico, eso sí, al que no es masón lo va a aburrir porque son temas masónicos muy técnicos de adentro y la mayoría Ajá, de historia, ajá. entonces eso aburre que le vengan a echar la historia de cómo serían las cosas ¿verdad? De cómo eran las cosas hace 200 años con la independencia. Pero mis libros se pueden conseguir en términos generales. Bueno, primero en librerías. En Colombia la Librería Nacional se consigue. En todas ellos lo venden a domicilio. Pero en todas partes, en Europa se consiguen a través de Amazon.es y Ujú. y en América a través de Amazon.com, que nos da aquí, porque traerlo de Europa es muy Correcto. caro. Pero se consigue Que son unos todo. libros por demás con contenido buenísimo, extraordinario, Gracias. que vale la pena leer, interpretar. Bueno, queridos amigos de Contacto Global, nos acompañó el escritor, investigador, abogado, masón, y bueno, imagínate qué más podemos decir por acá. Iván Herrera Michel, desde Barranquilla, en Colombia. A modo de conclusión, queridos amigos de Contacto Global, yo quiero expresar que personas como Iván Herrera nos traen un segundo punto de vista sobre hechos históricos. Pero más aún de ello, Iván nos hablaba también del presente y del futuro de la masonería. De alguna forma nos daba la óptica de cómo la masonería debe proyectarse y de cómo los seres humanos en general debemos buscar pulirnos cada vez en función de ser mejores personas y de tender la mano a todo el que se la podamos tender. Es uno de los fines. Personas como Iván Herrera le suman a la sociedad a través de sus investigaciones, a través de sus mensajes llenos de positivismo, llenos de luz. De tal manera que el camino a seguir es siempre el camino de nuestra propia conciencia, la cual constantemente debe estar en renovación y en crecimiento, una construcción constante sobre nosotros mismos.
Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Contacto Global, extraordinario momento el que acabamos de compartir contigo. Y nos vemos, Iván, en un próximo Contacto Global, y a todos los amigos que nos están viendo, nos vemos en el Gracias a próximo ti, Contacto de Global. Amazonería Global. Un abrazo a Claro que todos. sí, Iván. Muy buenas noches, Iván, y muy buenas noches a todos nuestros amigos. Buenas noches. Encantado.